La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Ahora, el profesor Gastón Vibord, docente especialista en educación, está con nosotros en el Primero de la Mañana. Profesor Gastón Vibord, el gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo anda, Claudio? Bien, lo escuchamos como siempre con mucha atención. Bueno, Claudio, mira, estas semanas me voy a referir especialmente en las columnas de estas 2 o 3 semanas que quedan hasta el final del mes, aprovechando que estamos en el mes de mayo, ¿no? El mes de la revolución, el mes de la patria, a escribir fundamentalmente sobre los principios, los valores, las ideas de esa causa y también tomar algunos de esos hombres fundamentales y de la obra, del pensamiento de algunos de ellos. En este caso, en mi columna de hoy voy a hacer referencia a la figura de Belgrano, pero lo que vamos a abordar es la propuesta educativa de Belgrano, ¿no? Una propuesta educativa que estuvo al servicio de la Revolución de Mayo. Quizá algo que no se conoce demasiado de Belgrano, pero que fue fundamental, ¿no? en su obra intelectual, ¿no? Por ahí se lo conoce más por haber liderado la expedición al Paraguay o como general del Ejército del Norte, obviamente, por supuesto, la creación de la bandera. Pero es riquísimo lo que escribió en materia de educación. Yo diría casi un verdadero plan, ¿no? Un verdadero proyecto educativo a principios del siglo XIX, ¿no? Cuando nacía la revolución. Hay una frase que muy conocida de Belgrano que dice: sin educación en balde descansarse, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos, ¿no? Una frase de una enorme actualidad, y es una frase que él dice en el año 16, después de la declaración de la independencia, después del Congreso de Tucumán, y es muy interesante porque en definitiva él plantea, después de haber hecho todo lo que hizo, haber sido integrante, promotor activo, ¿no?, de la destitución del virrey, integrar la primera junta de gobierno, haberse puesto al servicio de la revolución tomando las armas, terminado todo ese proceso, después de haber vencido en la batalla de Salta y Tucumán, después de todo ese proceso vuelve a plantearse lo que se planteó al principio, ¿no? Que nada de esto serviría sin educación, ¿no? No cambiaría absolutamente nada, nos cansaríamos, seguiríamos embarcándonos en otras cosas, pero nos desviaríamos de lo esencial, que sería justamente la educación, sin la cual seguiríamos siendo lo que desgraciadamente somos, ¿no? Es un poco el planteo, ¿no?, de esta columna. Y si bien él vino escribiendo mucho sobre el tema de educación desde su cargo en el consulado, en la época todavía, digamos, que éramos colonia española, la clave en materia educativa, que lo que constituyó de alguna manera los elementos para configurar su plan, fue lo que escribió en el Correo de Comercio, un diario que escribió entre febrero y mitad de 1810, en los albores, en las cercanías, ¿no es cierto?, de la revolución. Y en ese diario Correo de Comercio escribió varios artículos dirigidos o relacionados con la cuestión de la educación, tocando varios temas. En algún punto es un antecedente por la importancia que tuvo esa propuesta, ¿no es cierto?, por lo detallada, por lo minuciosa. Es un antecedente de lo que va a ser la gran ley de educación 1420 del año 1884, ¿no? Es un interesante antecedente. Y yo, en esto, en cuanto al tema del detalle, la minuciosidad que plantea, bueno, hace un diagnóstico de la realidad del país en ese momento, de cuáles son las medidas que deben tomarse en función de la formación de los docentes, en cuanto al tema del sostenimiento de las escuelas, sobre todo para sectores de menores recursos, o sea, muy detallado, muy minucioso. Y yo, sin hacer extrapolaciones tiradas de los pelos, lo comparo con
reciente plan quinquenal de educación que apareció hace poquito, ¿no?, que lanzó el Ministerio de Educación de la Nación, donde, bueno, hay muchas palabras sueltas, mucho palabrerío vago, pero no hay detalles, ¿no? Por ejemplo, este plan quinquenal de educación plantea que en 5 años, por ejemplo, está como meta de que el 100% de los alumnos de escuela primaria van a tener jornada extendida. O que el 90% de los alumnos de colegios secundarios van a terminar como corresponde en tiempo y forma la escuela secundaria, siendo que hoy lo hace solamente el 50%. Son metas a 5 años, sin decir cómo se llegaría a esas metas, cómo se cumplirían con esos objetivos. Y contrasta de alguna manera con lo que más de 200 años atrás, ¿no es cierto?, planteó Belgrano en este proyecto, ¿no?, donde él se refiere a educar para los más humildes, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, ¿no? En tiempos que no se hablaba de inclusión, Belgrano le daba muchísima importancia a la educación de las mujeres, porque decía que en definitiva era quien, con su ejemplo, después iban a formar a los hombres, ¿no es cierto?, de la patria, y hasta plantea, por ejemplo, con respecto al tema universitario, si bien obviamente Belgrano no desdeñaba la educación universitaria, de hecho él era un abogado egresado de la Universidad de Salamanca, planteaba el tema de las prioridades, ¿no?, que era mucho más importante tener escuelas de primeras letras para después sí avanzar en más universidades, ¿no? Digo, un poco un planteo similar al que yo sostengo cuando, bueno, acá el intendente de Gachaba sostiene permanentemente la necesidad de la Universidad en Pilar cuando los chicos no saben leer y escribir al salir de la escuela secundaria pública, ¿no?, la gran mayoría. Hace referencia al estipendio de los docentes, cuánto deberían cobrar, de dónde saldrían los recursos, y todo eso Belgrano lo refleja en sus artículos en el Correo del Comercio, generando un verdadero plan, un verdadero proyecto educativo. Inclusive lo que él proyecta desde sus escritos tiene su correlato con la acción, ¿no? No nos olvidemos cuando él en la expedición al Paraguay funda Mandisoví y Curuzucatiá, dota a esas ciudades de sus escuelas con su reglamento, lo mismo hace en la actual provincia de Misiones, ¿no?, lo que eran las Misiones Orientales en aquella época, y ni que hablar, bueno, eso muy conocido también, el tema de la donación de sus premios por sus victorias en Tucumán y Salta, ¿no es cierto?, que los dona para la construcción de 4 escuelas, pero no consistió solamente en la donación, sino inclusive estableció un estatuto, un reglamento para el funcionamiento de las escuelas, qué tipo de docentes quería, qué tipo de infraestructura era necesaria para acoger a esos niños, ¿no es cierto?, y a esos docentes que iban a enseñar a esos niños. Así que no fue solamente palabras y teoría, sino que hubo un claro correlato con la acción. Para terminar, Claudio, te leo una última frase que Belgrano la escribió antes de la Revolución de Mayo, 2 meses antes, y podría haber sido escrita, digo yo, hoy mismo, ¿no? Dice: ¿cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios, que los gobiernos reciban el fruto de sus cuidados, si no hay enseñanza, y la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos? Lo decía Manuel Belgrano en marzo de 1810. Y, parafraseándolo, si esto no ocurre, seguiremos siendo lo que desgraciadamente somos. Firmado Gastón Vibord. Profesor, muy amable, como siempre, nos reencontramos la semana próxima. Un gusto, Claudio, un abrazo, gracias.